Esto es Sapere Aude. Capítulo 3. Lo que los divulgadores del misterio no te van a contar jamás. En este documento visitaremos Irak, donde al sur de la capital se encontraron unos restos arqueológicos conocidos como las vasijas de Bagdad. A continuación visitaremos Egipto para analizar unas estelas muy curiosas en el templo de Dendera. La única herramienta de análisis que utilizaremos es el racionalismo científico, como ya hiciera Ibn al-Haytham basándonos únicamente en las evidencias. ¿Quieres conocer una versión realista de las historias fantásticas que te han contado? Acompáñame. En esta ocasión voy a hablar de las vasijas encontradas en Bagdad, que algunos investigadores del misterio las han querido vincular a Oparts, así como de los relieves en el templo de Dendera, que se asemejan a bombillas. Con estas baterías de Bagdad, que no son baterías, y con esta bombilla de Dendera, que no es una bombilla, los investigadores del misterio más intrépidos ya han encontrado la solución a los trabajos de decoración del interior de las pirámides, donde no se encontraron restos de hollín en los techos. Además, una historia de misterio no tiene prestigio si no la aderezamos con una desaparición misteriosa producida durante la Guerra del Golfo, de miles de piezas arqueológicas, no solo de las vasijas de Bagdad, que algunos atribuyen a tropas americanas al servicio de un gobierno oculto que no quiere que nosotros, los habitantes de este pequeño planeta, nos enteremos que los egipcios disponían del conocimiento de la electricidad. Mi objetivo esta ocasión es que sepáis diferenciar periodos históricos distintos y que cuando os hablen de la civilización egipcia, vosotros les preguntéis ¿cuál de todas las civilizaciones? Porque la civilización egipcia abarca algo más de 3.000 años, divididos en periodos, y el Egipto del último periodo no tiene nada que ver con el periodo medio o la civilización egipcia de la primera dinastía. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que escuchan la palabra Egipto y para ellos dentro de este periodo todo es igual. Para estas personas, los restos arqueológicos encontrados hace 5.200 años guardan relación con los que se han encontrado hace 2.300. Les da absolutamente igual que entre estas dos fechas exista una diferencia de 3.000 años. ¿Es todo egipcio, no? Pues vale, todo es lo mismo. Estos son los investigadores del misterio. Nosotros no somos así, odiamos ser así. Por lo que vamos a empezar despacio pero firmes, ubicando los objetos en el tiempo y el espacio como corresponde. Empezaremos con las vasijas de Bagdad. En el año 1936, durante las obras de construcción del ferrocarril en el poblado de Kuyut Rabu, a unos 10 kilómetros al sur de Bagdad, sacaron a la luz una serie de tumbas del periodo Parto. En estas tumbas, cubiertas por losas de piedra, se encontraron cientos de objetos, algunos de ellos votivos, como figuritas de arcilla, ladrillos cincelados y otros objetos, pero todos ellos perfectamente identificados con este periodo. Y entre todos estos objetos, unas vasijas que vamos a describir a continuación, pero antes vamos a ubicar en el tiempo la datación de esta tumba. Por los objetos encontrados, la ubicación y las características del hallazgo, los arqueólogos saben con toda certeza que corresponde a la cultura de los partos, que comprende el periodo entre el año 250 a.C. y el 226 después de Cristo. Me detengo aquí unos segundos antes de describir las vasijas. Estas vasijas como muy pronto corresponden al año 250 a.C. Las pirámides están fechadas de manera ortodoxa entre el 2547 y el 2521 a.C.
Y son mucho más antiguas si nos fiamos de los datos que ofrecen los divulgadores heterodoxos, por lo que la distancia temporal entre estas vasijas y las pirámides es como mínimo de 2200 años. Habéis escuchado bien, más tiempo que entre el nacimiento de Jesús y el año en el que estamos nosotros. Y por cierto, las vasijas están en Irak y las pirámides en Egipto. La distancia temporal es increíble y la distancia espacial, bueno, pues también. Así que relacionar las vasijas de Bagdad con las pirámides es cuando menos muy gracioso. Por eso he insistido al principio del vídeo que a los investigadores del misterio este pequeño dato les da absolutamente igual, pero a vosotros y a mí no. Todos los restos encontrados en las tumbas se trasladaron al Museo de Historia Nacional de Irak en 1936, incluidas las vasijas que son el objeto que más nos interesan. Esta es una fotografía de los años 30. Las vasijas tienen una altura de 14 centímetros y un diámetro de 4 centímetros. Caben en la palma de una mano adulta. En el interior de la vasija encontramos un cilindro de cobre de 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro y en el centro de este cilindro una varilla de hierro que sobresale 1 centímetro en la parte superior. Se piensa que a modo de tapón pudiera haber una fina lámina de plomo, deducida por los restos encontrados, y que todo ello estuvo sellado con alquitrán, muy abundante en la zona. Estos restos permanecieron en el museo durante unos años hasta que en 1939 hace acto de presencia el arqueólogo alemán Wilhelm König, encargado del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, que observó estas vasijas de cerca, le llamaron muchísimo la atención ya que enseguida vio la analogía, el parecido con un objeto cotidiano en los años 30. Las pilas comunes. König se obsesionó con este objeto hasta el punto de buscar por toda Mesopotamia otros artilugios con la misma descripción, para elaborar una teoría que sugiriera que el conocimiento de la electricidad en este periodo pudiera haber sido algo común. König postuló que conectando en serie estas vasijas pudieran ofrecer un voltaje nada despreciable, siendo capaz de alimentar una bombilla durante unas horas. Las obsesiones, por lo regular, acaban bastante mal, sobre todo si fuerzas las pruebas para que encajen con tu teoría. Y si no, que se lo pregunten a Däniken, que veía civilizaciones extraterrestres hasta en el retrete de su baño. Más adelante, con los datos que vamos a aportar, responderemos adecuadamente al señor König y cómo su obsesión le llevó a omitir ciertos detalles. Siempre me gusta decir pequeños detalles entre comillas porque en realidad son detalles del tamaño de una catedral. Pero cuando tienes nublado el juicio por tu obsesión de intentar demostrar que lo que dices se corresponde con la realidad, tiendes a no ver esta misma realidad, a omitir lo que las propias pruebas te están indicando y en el peor de los casos a inventarte directamente las evidencias. Pero de esto hablaremos más tarde porque vamos a dejar al señor König tranquilo con sus paranoias para ir avanzando. Nos encontramos justo después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a conocer al señor Willard Gray. El señor Gray es un ingeniero del laboratorio de alto rendimiento de la General Electric de Pittsfield, que se encuentra de vacaciones en Irak. Acude al museo, observa la descripción de la vasija y enseguida le llama la atención este objeto. Decide indagar y reunir la mayor información posible para, al regresar a Estados Unidos, construir unas réplicas lo más exactas posibles y experimentar con ellas de manera empírica. La manera de confirmar una teoría es experimentar, por supuesto, y en este caso el señor Gray es nuestro hombre porque va a emplear el método científico para demostrar o refutar una idea, y es lo que siempre hay que hacer. Gray construye las réplicas, como buen ingeniero sabe que los metales tienen que estar en un medio electrolítico para que se produzca la diferencia de potencial, así que emplea sulfuro de cobre, que es un semiconductor maravilloso. Es importante que nos detengamos aquí. Con el sulfuro de cobre se obtuvo la mayor diferencia de potencial medida jamás y una salida de alrededor de 2 voltios.
Nunca jamás con otro electrolito, o sea, con otro líquido ácido, por ejemplo, se consiguió esta salida en voltios. No hay que decir que, por supuesto, los mesopotámicos o los egipcios no tenían ni puñetera idea de lo que era el sulfuro de cobre, y eso obviamente se lo planteó el señor Gray. En esta ocasión, para continuar con los experimentos, decidió sustituir el sulfuro de cobre por un líquido ácido que actuara como electrolito, pero que fuera abundante en Irak o Egipto. Y por supuesto que los propios mesopotámicos y egipcios supieran lo que era. Por lo que sucesivamente sustituye el sulfuro de cobre por zumo de naranja, zumo de limón, zumo de uva e incluso con agua de mar. Y los resultados, un desastre. No solo porque en el mejor de los casos se obtuvo un voltaje de entre medio voltio y 1 voltio, sino que la varilla interna de hierro se deshacía a las pocas horas de uso. Esto también pasaba con el sulfuro de cobre. Y estamos hablando de un hierro mucho más puro que las vasijas originales de Bagdad. En este caso, el hierro de las vasijas originales, en un medio ácido, se hubieran deshecho en menos tiempo. Por supuesto, el señor Gray conectó unos cables de cobre entre la varilla de hierro y el medio electrolítico y en el otro extremo situó una bombilla de pequeña intensidad que llegó a ser iluminada durante unos segundos. El señor Gray no se detuvo aquí, es ingeniero y se le viene a la cabeza otras posibles aplicaciones para usar con estas vasijas. Y una de ellas es el galvanismo, es decir, meter en este caso una figurita de zinc dentro de la vasija, añadir unos gramos de oro y a continuación rellenar la vasija con un líquido ácido para que empiece la reacción electrolítica. Para su sorpresa, al cabo de 6 horas, la figurita de zinc quedó completamente cubierta por una delgada capa de oro. Analicemos un segundo los dos experimentos del señor Gray. El primero de ellos, demostrar que se puede producir electricidad, es incuestionable y se ha repetido en múltiples ocasiones. Nadie puede negar esto. Pero una aclaración, no solo en esta vasija es capaz de producir electricidad, sino los miles de objetos que hay en Irak y en Egipto que combinen dos metales distintos y al que se le añada un líquido que haga de electrolito. Por lo tanto, siempre va a ocurrir. Y elementos de este tipo en Egipto y en Irak hay miles, pero no solo en Egipto y en Irak, en China, en Mesoamérica y en muchísimos lugares del mundo. En el segundo experimento, el señor Gray pierde completamente la cabeza. Le pasa lo que al señor Koenig, al señor Daniken y a todas las personas que se obsesionan y quieren cometer fraude para demostrar sus creencias o teorías. Nos referimos a la galvanización, porque ahí es donde Gray manipuló los datos para obtener reconocimiento social. Además de una manera muy infantil, porque siendo ingeniero sabía perfectamente que otros colegas iban a intentar reproducir estos experimentos y que jamás iban a llegar a la conclusión y datos que él otorgó. Con las características de la vasija, con la diferencia de potencial que son capaces de generar, es imposible galvanizar absolutamente nada, ya que la varilla de hierro se deshace en horas. Su función electrolítica, mejor dicho, solo dura un par de horas en el mejor de los casos, y con esa diferencia de potencial se tardarían semanas en cubrir de oro la figurita de zinc que él introdujo. Es una lástima cómo por desear la notoriedad arruines tu carrera. Es incomprensible. Por lo tanto, ¿qué son las vasijas de Bagdad si no son unas baterías? Los expertos dicen que las vasijas no son otra cosa que unos depósitos para enrollar y almacenar papiros. Alrededor de la varilla de hierro se van enrollando los papiros y el cilindro de cobre hará que estos adopten la forma tan característica. La vasija exterior de cerámica es para protegerlo de la lluvia, viento o cualquier agente externo. Entonces, ¿por qué al añadir un electrolito estas vasijas producen electricidad de baja potencial? Pues de la misma manera que produciría electricidad cualquier resto arqueológico compuesto de dos metales distintos al que se le añada zumo de limón o de naranja. El hecho de que nosotros hayamos descubierto que las vasijas tienen un comportamiento eléctrico no quiere decir que los partos o los egipcios del periodo ptolomeico lo supieran. ¿Y eso cómo lo sabes, Alain? Pues la respuesta es muy sencilla, porque todas las vasijas encontradas tenían la varilla de hierro interno sin desgastar. Recordad que al añadir un electrolito y producirse la transferencia de electrones del hierro al cobre, la varilla de hierro se desgastaba de manera ostensible y todas las vasijas tienen esta varilla intacta. Obviamente con la corrosión producida por el tiempo, pero en perfectas condiciones. Además,
hubiéramos descubierto qué tipo de líquido se habría empleado para producir la electricidad. Lo que sabemos con seguridad es que las vasijas encontradas jamás se utilizaron como baterías. La idea de que los constructores se iluminaran con electricidad tiene un ligero problema que se contradice además con la teoría que sostienen los investigadores del misterio. Estos sostienen que las pirámides no se pueden construir con herramientas de cobre y los egipcios aún no tenían instrumentos de hierro. Entonces, los egipcios no tenían herramientas de hierro, pero sí tenían muchísimo hierro para malgastarlo dentro de una vasija que produce electricidad. Y sí, malgastarlo, porque como hemos explicado anteriormente, el hierro se deshace dentro de la vasija. En los ensayos de Wheeler-Ray se había alcanzado como máximo un par de voltios de diferencia de potencial. Con cualquier zumo o agua de mar, ni de lejos se hubiera alcanzado una producción de electricidad suficiente para iluminar unos segundos una bombilla de baja intensidad. Así que, mis queridos artesanos de Egipto y constructores de Egipto de las pirámides hubieran tenido muchos problemema siquiera para ver la pared donde trabajaban con este tipo de bombillas. Pudiéramos estar medio día respondiendo argumentos como si colocando estas vasijas en serie se pudiera alcanzar un voltaje adecuado para que... pero no me da la gana discutir sobre estas cosas porque ya hemos dicho que si los egipcios no tenían herramientas de hierro para trabajar las pirámides, pues tampoco lo tenían para construir estas vasijas. Entonces, por muchas vueltas que le quieran dar, no va a encajar jamás la idea, y en este canal solo argumentamos sobre evidencias, y las evidencias a día de hoy dicen claramente que ni los partos ni los egipcios conocían la electricidad. Nos desplazamos hasta el templo en honor a la diosa Hathor para examinar una estela muy curiosa dentro del mundo del misterio, más conocida como la estela de Dendera, pero antes de nada la ubicación geográfica e histórica como es habitual. Dendera está a unos 470 kilómetros al sur del Cairo, junto al río Nilo en su orilla izquierda. A 2,5 kilómetros al suroeste se encuentra el templo de Hathor, donde encontraremos esta estela tan curiosa. Este templo fue construido en el periodo helenístico de la era ptolomeica, entre el 350 y el 400 a.C. Con esta estela tenemos exactamente el mismo problema que con las vasijas de Bagdad, la separación histórica con el periodo egipcio en el que se construyeron las pirámides, y este templo es de 2100 años, por lo que toda la argumentación que empleamos con las vasijas lo podemos emplear con la estela de Dendera. Esta estela es el claro ejemplo de pareidolia y de asociar una imagen a un objeto conocido de la actualidad. ¿Actualidad? Bueno, no tan actual, ya que las bombillas con filamento casi pertenecen al pasado y nuestros hijos probablemente no lleguen ni a conocerlas, por lo que esta asociación entre estela y bombilla solo se va a producir en la época en la que vivimos. Antes de Edison nadie sabía lo que era una bombilla, y nuestros hijos o nietos pues casi que tampoco. Por lo tanto, que esa estela o lo que alguien ve en ella una bombilla solo la va a ver en este periodo histórico. Ver patrones y asociar imágenes a objetos conocidos es algo muy normal, muy humano. Lo que no lo es decir con rotundidad que la estela de Dendera es una bombilla y no explicar cómo un egipcio de hace 4500 años conocía el cristal, producir un vacío en su interior y seleccionar la aleación de metal adecuada como filamento para que una bombilla produzca la suficiente luz. Y no es poca broma. Cualquiera que lea la biografía de Edison, el inventor de la bombilla de filamento, podrá conocer las vueltas que dio este señor hasta dar con el tungsteno como elemento apropiado para el filamento. Además, el funcionamiento de una bombilla ordinaria es el siguiente. Al pasar la electricidad por el filamento, la electricidad calienta muchísimo el tungsteno, la agitación de los átomos de tungsteno se excita muchísimo en el vacío y es lo que produce la luz. Vuelvo a recordar que las vasijas de Bagdad producen como mucho 2 voltios. ¿Me puede alguien explicar cómo 2 voltios pueden hacer excitar los átomos de tungsteno? Entonces, ¿qué es la representación del templo de Hathor? Pues lo más lógico que puede ser. Si analizamos el contexto artístico del templo de Dendera, nos damos cuenta que todas las representaciones tienen un significado religioso. Todas.
Si todas las representaciones tienen este significado, ¿qué pinta una estela con una explicación técnica como una bombilla arrojando luz? Sencillo, no es una bombilla, es también una representación religiosa, para expresar el concepto de la creación para los egipcios. Tenemos dos individuos enfrentados sosteniendo cada uno de ellos un bulbo que se parece a una bombillita. La flor del loto sería el casquillo, la serpiente interior el filamento y el poder que emana esta serpiente el cristal de la bombilla. Pero en realidad no es una serpiente, es la representación del nacimiento del dios Horus antes de convertirse en halcón. Y esto no es un invento de los egiptólogos, es la traducción exacta de los jeroglíficos que se encuentran encima de la estela de Dendera. Por lo tanto, tienes la estela, arriba la traducción, los jeroglíficos. ¿Qué más quieren los investigadores del misterio? Entonces, si conocemos por los propios egipcios qué significa esta estela, ¿por qué tú no lo sabías? El tallo de la flor de loto sería el cable, que estaría unido a un objeto que representa la tierra, pero que otros han visto ahí una semejanza con las vasijas de Bagdad. Y ya hemos cerrado el círculo virtuoso, una representación donde vemos bombillas, baterías de Bagdad y egipcios usándola e iluminándola. Como bonus track, aunque esto no lo he visto publicado de manera masiva, existe otra representación de estas bombillas custodiadas por las figuras de dos monos babuinos, y que las manos de estos babuinos son de color azul. No hace falta decir que algún investigador del misterio ha visto en estos babuinos la prueba de que el tinte de color azul no es otra cosa de que los babuinos en sus manos tenían guantes para manipular las bombillas. Tampoco te van a contar que los egipcios representaban a estos monos siempre de esta manera, con sus extremidades superiores e inferiores de color azul. Además, ¿guantes para manipular bombillas? Joder, ni que fuera el reactor de Fukushima. Durante este vídeo pasé muy por encima sobre que los investigadores o historiadores conocen o intuyen de manera bastante fiable con qué se pudieron iluminar los artesanos y constructores en el interior de las pirámides, tumbas y cualquier tipo de edificio, porque la explicación no es tan sofisticada ni atrayente como una bombilla o la electricidad. Los egipcios no consideraban el tema de la iluminación como un secreto de Estado, y al igual que como contábamos en el primer vídeo de Sapere Aude sobre la perforación de barrenos en Egipto, ellos mismos nos van a contar cómo lo hacían. Se han descubierto unos pergaminos sobre unos artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes, correspondientes a la 18 y 19 dinastía. Vivían en un pueblo cercano, al valle llamado Deir el Medina. Estos artesanos estaban a sueldo del faraón y recibían sus emolumentos al final de cada semana. Estos artesanos, durante sus periodos de descanso, se fabricaban sus propias tumbas, para ellos mismos y para sus familias, en unos riscos concedidos por el propio faraón. Sobre esta ciudad se conserva muchísima documentación y entre toda ella, la que nos interesa es la referente a la contabilidad diaria de todos los instrumentos de construcción, y entre ellos el de las lámparas que se usaban en el interior de las tumbas. Estos documentos hacen referencia a que en un día se empleaban varias de estas lámparas y que se debía usar con extremado cuidado, ya que eran caras de conseguir. Los primeros interesados en trabajar con lámparas que proporcionasen una luz digna y que además no dejase restos de hollín eran los propios egipcios, y por supuesto que pensaron en ello. Imagina trabajar durante meses en una obra artística y que ésta fuera arruinada por los restos de una antorcha. Los materiales que empleaban en estas lámparas eran aceites muy puros de caballo que apenas deja rastro de hollín. Si además a esa lámpara le colocas una especie de caperuza para recoger estos restos de hollín, tenemos la solución al enigma. Lámparas comunes y corrientes con aceite de caballo que no produce humos y que los pocos que producen son recogidos por una tapa superior. Durante este vídeo he repetido una y otra vez algo que es mentira, de manera consciente, así que os pido perdón porque lo estaba reservando justo para este instante. Es el momento del truco final, de sacar el as de la manga y emular al gran James Randi. Es el momento de haceros ver cómo una mentira repetida 1000 veces se convierte en premisa, y de eso se aprovechan algunas personas. He mencionado, y estoy seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces, que en el interior de las pirámides y otros monumentos no se encontraron restos de hollín en paredes y techos, y que esto justifica, de alguna manera, los egipcios tuvieran que usar algo para iluminarse dentro que no fueran antorchas o lámparas. Si partimos de esa premisa, que no hay restos de hollín, todo lo que hemos intentado desmontar en este vídeo tendría una justificación remota,
por muy fantasiosa que fuera. Pero... ¿qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto otro? Podríamos poner muchos más ejemplos. Por supuesto que en el interior de las pirámides y otros monumentos y tumbas hay restos de hollín, además acumulados desde hace siglos. Aquí hay que diferenciar entre las pirámides y similares y otro tipo de tumbas. Las pirámides se construyeron para que una vez acabadas nadie más entrara jamás. Desde hace 2 siglos, gracias a la dinamita, entre comillas, el interior de las pirámides son accesibles y desde luego que había restos de hollín en los techos, paredes y suelo. ¿Por qué no están ahora? Porque se han limpiado, como se han limpiado otros templos y tumbas en labores de restauración. En el resto de monumentos que no fueron pensados para mantenerlos cerrados, sino que han estado abiertos durante el paso de los siglos, la acumulación de este hollín ha sido aún mayor, y como ejemplo, el propio templo de Dendera, que una limpieza realizada descubrió que bajo la capa negra de hollín había unas pinturas maravillosas. Así que todo este tema de las baterías de Bagdad y las bombillas de Dendera nace porque se había partido de la premisa de que en el interior de los monumentos no pudo usarse antorchas o lámparas, y lo que vemos con nuestros propios ojos dice todo lo contrario. Si la premisa de la que se parte es falsa, todo lo que se deriva de ella también lo es. Pero esto es algo que los divulgadores del misterio no te van a contar jamás. Y para acabar voy a comentar de manera tangencial la cuestión de la conspiración, porque de un hecho lamentable como es el robo de antigüedades se le ha dado completamente la vuelta para intentar encajarlo dentro del misterio que hoy nos ocupa. Voy a intentar aunar todas las conspiraciones que he escuchado y el resumen sería que uno de los motivos de la invasión de Irak en 2003, además del petróleo por supuesto, sería un plan oculto para ocupar el Museo Nacional de Historia de Bagdad para robar estos restos arqueológicos, las vasijas de Bagdad, para que la humanidad nunca se entere que los egipcios conocían la electricidad. Produce sonrojo y vergüenza ajena, por varios motivos, pero el más importante quizás sea que las propiedades eléctricas de estas vasijas las ha descubierto la propia ciencia. Ningún contactado, vidente, iluminado o friki jamás ha hecho alusión a estas propiedades, así que la ciencia ha confirmado estos hechos desde los años 50 hasta el año 2003, en el que fueron robados. Podemos encontrar fotografías y artículos por toda la red, y el museo responsable de su conservación hasta el hurto tenía todas las vasijas fechadas, analizadas, catalogadas, fotografiadas y expuestas. Así que el gobierno oculto, entre comillas, que no quiere que nos enteremos de que en realidad son baterías, llega 50 años tarde y tiene mucho trabajo por delante borrando todas las webs que ofrecen fotografías sobre estos restos, y aún más trabajo borrando la mente a los miles de turistas que fueron al museo para ver las vasijas con sus propios ojos. Ridículo. Durante la guerra, el museo fue asaltado, primero por tropas insurgentes y después recuperado por tropas estadounidenses. ¿Quién fue el responsable del robo? Yo no tengo la respuesta, pero lo más lógico es pensar que hoy lucen en las vitrinas de algún coleccionista privado, si es que no fueron destruidas para siempre. No tengas una mente abierta. En una mente abierta pueden arraigar ideas tan ridículas como las que hoy hemos analizado. Protégete teniendo una mente crítica.